En una madrugada sofocante de septiembre de 1485, en el corazón gótico de Zaragoza, el sonido de los cánticos sagrados fue interrumpido por un grito. El inquisidor Pedro Arbués yacía sangrando en el suelo de la catedral, con una daga aún clavada en su espalda. No moriría de inmediato. Durante horas, el sacerdote luchó entre la vida y la muerte, mientras su sangre empapaba las piedras sagradas del altar. Pero lo que nadie comprendía esa noche era que su muerte no sería el final de un conflicto, sino el principio de uno de los capítulos más oscuros en la historia de España. Un capítulo de hogueras, gritos y fuegos purificadores que devorarían a miles. Esta no es solo la historia de un asesinato, es el relato de cómo un solo acto de violencia ocurrido dentro de una iglesia desató una era de terror que convertiría la fe en arma y la justicia en fuego. En el otoño del año 1485, mientras las últimas hojas caían sobre los tejados de Zaragoza y el eco de las campanas se perdía entre las piedras antiguas, una figura caminaba entre sombras y oraciones. Pedro Arbués, inquisidor general del Reino de Aragón, llevaba sobre los hombros no solo el peso de una sotana, sino también el de una misión sagrada y una condena ineludible. Nombrado personalmente por los reyes católicos, su labor era clara: purificar la fe, eliminar la herejía, restaurar el orden espiritual de una nación que, según Roma, se tambaleaba entre la verdad divina y el engaño judío. Pero mientras la corona veía en él un soldado de Dios, muchos lo veían como un verdugo con cruz. Pedro Arbués no era un inquisidor de escritorio. No dictaba sentencias desde el silencio de un despacho. Visitaba mazmorras, interrogaba con sus propias manos, presenciaba confesiones arrancadas con hierros al rojo vivo. Tenía el rostro de un mártir, pero la voluntad de un cruzado. Era temido, odiado, reverenciado y vigilado. En las sinagogas secretas, convertidas en sótanos oscuros de oración clandestina, su nombre se pronunciaba con labios temblorosos. Para los conversos, aquellos judíos obligados a aceptar el cristianismo bajo la presión de edictos reales, Pedro Arbués no era solo una amenaza, era la promesa de la hoguera. Desde hacía meses, los rumores eran constantes. Un inquisidor despiadado había llegado a Zaragoza, un hombre que no aceptaba silencios, que consideraba cada pausa como prueba, cada duda como confesión. Nadie estaba a salvo, ni nobles, ni médicos, ni comerciantes. El simple hecho de haber compartido una comida con un judío practicante podía acabar en arresto, y del arresto a la tortura, y de la tortura al fuego. Los archivos conservan hoy los nombres de más de 30 personas que fueron apresadas bajo sus órdenes en menos de 6 meses. Hombres y mujeres, muchos de ellos recién bautizados, acusados de judaizar, es decir, mantener prácticas judías en secreto. Entre los detenidos había una niña de 12 años y un anciano de casi 80. La Inquisición no conocía infancia ni vejez, solo pureza o pecado. El método de Pedro era meticuloso. Comenzaba por escuchar denuncias anónimas. Luego mandaba a sus agentes, los familiares de la Inquisición, a observar, espiar, registrar casas
quemar libros hebreos y reunir cualquier señal de práctica oculta. Una vela encendida en viernes por la noche, un ayuno fuera del calendario cristiano, una oración en voz baja, un trozo de pan sin levadura. Todo podía ser evidencia de traición a la fe. Y cuando se tenía la mínima sospecha, venía el arresto. Y con el arresto comenzaba el silencio. Porque en las cárceles de la Inquisición los gritos no salían. Solo entraban más nombres, más denuncias, más confesiones forzadas. Pedro Arbués no actuaba solo. Detrás de su figura se movía un engranaje complejo. Notarios, verdugos, médicos, teólogos, y detrás de ellos la corona, y detrás de la corona el Papa. Todo el poder de la Iglesia y del Estado reunido en una sola dirección: eliminar la duda, erradicar al otro. Pero cuanto más poderosa se volvía su figura, más profunda era la sombra que proyectaba. Había sectores del clero que lo consideraban excesivo, juristas que cuestionaban su legalidad, familias nobles que temían caer en desgracia por antiguas amistades con conversos. Y sobre todo, estaban ellos, los que ya no tenían nada que perder. En una casa olvidada del barrio de la Judería, un grupo de hombres se reunía en secreto. Eran conversos, algunos sinceros, otros no, pero todos sabían que sus nombres estaban en la lista. Todos sabían que no verían el invierno si no actuaban. Uno de ellos, un médico, había visto a su hermano arder en la hoguera 3 meses antes. Otro, un comerciante de telas, había perdido su negocio cuando lo denunciaron por vender mantos rituales. Un tercero, un joven estudiante de Salamanca, había visto su biblioteca confiscada y quemada ante el aplauso de los vecinos. La desesperación no es un fuego. Es una brasa que se enciende lentamente. Y esa brasa, en septiembre de 1485, estaba a punto de explotar. Pero lo más irónico de todo era que Pedro Arbués lo sabía. Sabía que su figura generaba odio. Sabía que su presencia en Zaragoza era vista por muchos como una declaración de guerra, y aún así no se detuvo. Al contrario, intensificó sus procesos, ordenó nuevas detenciones, solicitó la exhumación de cadáveres para juzgar a los muertos que, según él, habían engañado a la Iglesia en vida. Incluso redactó un sermón que pensaba leer en público, en el que acusaba abiertamente a ciertos nobles de proteger herejes. Era, sin saberlo, un hombre caminando hacia su propia sentencia. Y mientras él elevaba su voz en nombre de la fe, otros afilaban cuchillos en nombre del miedo. Porque en el corazón de Zaragoza, en una ciudad dividida entre lo sagrado y lo secreto, solo hacía falta una chispa. Y esa chispa estaba a punto de caer justo en el altar. La noche del 14 de septiembre de 1485, Zaragoza dormía con una calma falsa. El aire olía a incienso, pero también a humedad, a piedra mojada y a sudores contenidos. Las calles estaban vacías, salvo por el paso ocasional de algún monje o centinela, pero en las sombras algo se movía. Los asesinos no eran ladrones, no eran bandidos, eran hombres cultos, algunos con estudios en Salamanca, otros criados entre libros sagrados y negocios familiares. Hombres que en otro tiempo,
leían el Talmud a escondidas y ahora afilaban dagas bajo la luz temblorosa de una vela. No actuaban por codicia, no buscaban gloria ni dinero, solo tenían una causa: silenciar al hombre que los estaba condenando a todos. La Catedral de Zaragoza era un lugar de belleza innegable. Sus muros de piedra gótica parecían respirar en la penumbra, y en el centro, como una llama solitaria, rezaba Pedro Arbués. De rodillas, envuelto en su túnica blanca, con una cruz roja bordada sobre el pecho, el inquisidor susurraba palabras latinas que se perdían entre las columnas. No había guardias, no los necesitaba. ¿Quién se atrevería a levantar la mano contra un servidor de Dios dentro de un templo consagrado? Pero esa noche Dios no hablaba. Uno a uno, los conspiradores entraron, no por las puertas principales, sino por pasajes laterales, túneles secretos construidos siglos atrás por canteros mudéjares. Caminaban con la respiración contenida, con los rostros cubiertos y los corazones ardiendo. El primero en llegar se detuvo detrás de una columna. Escuchó. El sonido era claro, un murmullo entrecortado, una oración, una súplica. El segundo avanzó unos pasos más con la daga envuelta en tela para evitar que el metal reflejara la luz de los cirios. El tercero se quedó junto a la entrada, vigilando. Cuando dieron la señal una ligera tos, todo ocurrió en segundos. Pedro Arbués giró la cabeza, confundido por un ruido. Tal vez pensó que era un monje. Tal vez sonrió, como solía hacer al final de cada rezo. Pero lo siguiente que sintió fue un golpe seco, una mano en su cuello, y después el filo. La primera daga se hundió en su espalda, entre los omóplatos. La segunda rozó su costado, la tercera no llegó a tocarlo. Uno de los atacantes, paralizado por el miedo, dejó caer el arma. Pedro cayó de rodillas, pero no gritó. Se apoyó en el altar, como si aún buscara fuerza divina. Su sangre comenzó a extenderse sobre la piedra fría, roja y espesa como vino sacramental. Los atacantes huyeron de inmediato. No se detuvieron, no miraron atrás. Sabían que no habían matado a un hombre. Habían encendido una guerra. Los primeros en encontrarlo fueron los sacristanes. Al principio pensaron que dormía, luego vieron el charco bajo su cuerpo, y entonces el grito. Han asesinado al inquisidor. La ciudad despertó como si un trueno la atravesara. Campanas, pasos corriendo, puertas golpeadas, confesores llamados de urgencia. Pedro Arbués aún vivía. Increíblemente, había sobrevivido al ataque, pero no hablaba. Su respiración era débil, interrumpida. Lo trasladaron al convento de los dominicos, donde pasó las siguientes horas en una lucha silenciosa contra la muerte. Durante ese tiempo, Zaragoza se transformó. La ciudad entera fue cercada, los accesos controlados, las casas de conversos registradas. Los notarios de la Inquisición comenzaron a tomar nombres, a anotar sospechas, a reconstruir trayectorias. Y cuando Pedro murió 2 días después, en la madrugada del 16 de septiembre, el infierno se desató. Los restos del inquisidor fueron colocados en un féretro cubierto de terciopelo negro, con un crucifijo de oro entre las manos. Miles acudieron al funeral, algunos por fe, otros por miedo y otros por curiosidad morbosa.
El obispo dijo que Pedro había muerto como los mártires, que su sangre lavaría los pecados de la ciudad y que la venganza de Dios no tardaría en caer. Y no tardó. En los días siguientes, más de 200 personas fueron arrestadas. Los acusados fueron interrogados sin descanso. La garrucha volvió a chirriar. El potro se empapó de sudor y gritos. La palabra culpable comenzó a significar no he muerto todavía. Las confesiones llegaron rápido, algunas ciertas, otras inventadas. La verdad ya no importaba. Lo importante era que Pedro Arbués debía ser vengado. Y para vengarlo hacía falta fuego. El 4 de octubre, en la Plaza Mayor de Zaragoza, se celebró un auto de fe. La plataforma fue construida con maderas nuevas, el trono del inquisidor vacío. Front a él, las antorchas. 15 hombres y mujeres fueron condenados a la hoguera. Uno de ellos gritó, «Inocente», hasta que el fuego le cerró la garganta. Los asistentes aplaudieron. El humo subió recto al cielo. Y muchos dijeron que, por un momento, en medio de las llamas, vieron un rostro con cruz roja en el pecho, observando. En Roma, la noticia del asesinato llegó como un trueno. El Papa Sixto IV condenó el crimen como un acto demoníaco contra la autoridad divina. Ordenó que se documentara el martirio de Pedro Arbués para su eventual beatificación. En los archivos del Vaticano aún se conserva la carta, sellada con cera, manchada de sangre. Años después, cuando el Santo Oficio había perfeccionado sus métodos, cuando los autos de fe se celebraban como ferias públicas, cuando los condenados sabían que no tenían nombre sino número, alguien volvió a pronunciar aquel nombre en voz baja, Pedro Arbués, y otro respondió, el primero, pero no el último. El cuerpo de Pedro Arbués descansaba bajo tierra, pero su muerte no había cerrado ninguna herida. Al contrario, las había abierto todas. Zaragoza, una ciudad que ya temía a la Inquisición, ahora comenzó a temer su furia. Los días que siguieron al auto de fe fueron una procesión interminable de pasos pesados, cadenas arrastradas y campanas lúgubres. Las mazmorras bajo el convento dominico se llenaron más allá de su capacidad. Familias enteras desaparecieron en una noche. Nombres fueron tachados de registros, y en las ventanas nadie se asomaba. La ciudad dejó de cantar. Los inquisidores, encabezados por el sucesor inmediato de Arbués, Fray Tomás de Torquemada, declararon que el asesinato había sido una herida abierta en el cuerpo de Cristo y que esa herida solo podía cerrarse con fuego. Comenzó entonces una caza, no de herejes, sino de sospechosos. No importaba si eras cristiano viejo, nuevo o renegado, si alguna vez habías cenado con un converso, si tu apellido sonaba semítico, si tu esposa usaba un paño en la cabeza al estilo hebreo, podía ser arrestado. Bajo tormento se exigían nombres. Cada nombre generaba 3 más. Una confesión traía consigo 10 detenciones. El miedo se multiplicaba como plaga, y en ese miedo el poder crecía. En los sótanos de la Inquisición el tiempo se medía en gritos. Los prisioneros eran atados al potro con las extremidades estiradas hasta que las articulaciones crujían como ramas secas. Otros eran colgados por las muñecas, desnudos, durante horas, con pesos atados a los pies.
A algunos se les introducían gotas de agua en la frente, una a una, hasta que la espera los enloquecía. No se trataba de obtener la verdad, se trataba de quebrar el alma. Un joven escribano, detenido por mirar con sospecha al cielo durante la procesión fúnebre de Arbués, confesó haber sido parte del complot solo para detener el suplicio. Murió antes de firmar su confesión. Su madre, una anciana ciega, fue quemada viva 3 días después. En el corazón del convento, los inquisidores se reunían al amanecer. Leían nombres, marcaban cruces en pergaminos, y al final del día, los culpables estaban listos para ser juzgados o eliminados. Los autos de fe se volvieron costumbre. El olor a carne quemada dejó de ser raro. Los niños ya no lloraban cuando veían fuego en las plazas. Lo miraban con resignación. Zaragoza no era la única. Toledo, Barcelona, Sevilla, la llama de Arbués ardía en todas partes. Cada ciudad tenía ahora su mártir, su inquisidor vengador, su plaza consagrada al castigo. En los sermones se hablaba del castigo justo, de la limpieza necesaria, de la voluntad de Dios manifestada a través de la purga, pero en los callejones se oían otras palabras. ¿Quién será el próximo? ¿Y si me denuncian por error? ¿Y si digo algo mal? ¿Y si simplemente existo? Uno de los jueces eclesiásticos, el padre Jerónimo de Tarazona, escribió en su diario personal rescatado siglos después: a veces sueño con el rostro de Arbués. No me habla, solo me mira desde dentro de las llamas que ayudé a encender. La Inquisición utilizó la muerte de Arbués como símbolo. Su imagen comenzó a aparecer en iglesias, catedrales, incluso en casas nobles. Un hombre arrodillado, atravesado por cuchillos, con una luz divina sobre su rostro. Era el nuevo mártir, el nuevo modelo. Y por él se justificaban más hogueras, más cadenas, más gritos. Los reyes católicos, al recibir los informes sobre la reacción del pueblo, no detuvieron nada. Al contrario, otorgaron mayor autonomía a los inquisidores. Firmaron decretos de confiscación de bienes y mandaron cartas al Papa solicitando la canonización de Pedro Arbués como símbolo del alma española frente a la corrupción judía. El Papa Alejandro VI respondió con una bendición solemne, y con ella la purga obtuvo sanción divina. No todos callaron. Un joven fraile en Salamanca se atrevió a predicar que la fe no se impone con el hierro, sino con el ejemplo. Fue arrestado esa misma tarde. Desapareció sin juicio. Los registros oficiales muestran que entre 1485 y 1492, más de 700 personas fueron quemadas vivas en autos de fe relacionados directa o indirectamente con el asesinato de Arbués. Cientos más murieron bajo tortura. Miles fueron expulsados, desterrados, marcados, y aún así, el poder de la Inquisición no disminuyó, aumentó, porque el miedo alimenta monstruos. Años después, cuando Pedro Arbués fue oficialmente beatificado, una gran procesión recorrió Zaragoza. En la plaza donde una vez ardieron los condenados, ahora se alzaba una estatua. Una placa rezaba: el mártir de la fe. Su muerte nos dio justicia. Su sangre nos salvó.
Pero bajo tierra, bajo esas piedras, aún yacían los restos de aquellos que murieron por su nombre, sin juicio, sin confesión, sin perdón. Y así terminó el siglo XV en España. Con el humo aún fresco de las últimas hogueras, con las escrituras de casas confiscadas aún sin dueño, con el silencio colgado entre las paredes como un velo, el inquisidor había muerto, pero su sombra seguiría viva durante siglos. Pasaron los años, los cuerpos se descompusieron, las hogueras se apagaron, las confesiones se archivaron en cajas de madera húmeda que nadie volvió a abrir, pero el nombre de Pedro Arbués no murió. En los púlpitos seguía siendo pronunciado como ejemplo de virtud. En las misas, su historia era contada a los fieles como la de un siervo perfecto, y en los palacios del poder, su muerte seguía justificando cada nueva ley, cada decreto, cada castigo, porque en la España que salía de la Edad Media y se preparaba para convertirse en imperio, la memoria era más útil que la verdad. Durante décadas se multiplicaron los testimonios sobre Arbués. Algunos decían que su sangre no se secó durante días. Otros juraban haber visto su rostro sonreír entre las llamas cuando ardieron los culpables. Incluso hubo quien afirmó que su cuerpo, al ser exhumado, estaba incorrupto. La Iglesia los registró todos y no los desmintió, porque el mito, una vez nacido, alimenta mejor que la historia. En 1664, casi 2 siglos después de su asesinato, el Papa Alejandro VII lo beatificó, y en 1867 fue canonizado oficialmente por Pío IX. Pedro Arbués, el inquisidor, se convirtió en San Pedro Arbués, mártir de la fe católica. En Zaragoza, su imagen fue esculpida en mármol y bronce. Una figura de rostro sereno, con una daga clavada en la espalda y una aureola sobre la cabeza. Los fieles se arrodillaban ante él, rezaban, encendían velas. Pero nadie encendía velas por los que murieron después de él. Nadie erigió estatuas para las mujeres que gritaban en la pira, para los niños que murieron en las celdas, para los conversos que desaparecieron sin juicio, porque la historia, escrita por el poder, sabe elegir a sus muertos favoritos. Durante los siglos siguientes, los libros escolares mencionaron a Arbués como un defensor valiente de la verdadera fe. Los cuadros lo retrataban como un santo pacífico. Las procesiones lo llevaban por las calles, rodeado de incienso y música sacra. Pero en los archivos silenciosos de la Inquisición, esos que muy pocos se atreven a abrir, su nombre aparece en cientos de documentos como firmante de condenas, autor de interrogatorios, supervisor de confiscaciones. No era un santo, era un funcionario. Y un funcionario es tan sagrado como el sistema que representa. Aún así, su santidad fue útil. En el siglo XIX, cuando España comenzaba a tambalearse entre monarquía, república y dictadura, Arbués fue rescatado como símbolo de orden, un mártir de la tradición, un guardián de los valores eternos, una figura que recordaba que el caos siempre empieza cuando se duda de la verdad oficial, y por eso fue elevado a los altares, a los libros, a la memoria colectiva. Pero en las sombras, otras voces comenzaban a despertar. Historiadores, poetas, profesores laicos, filósofos,
gente que preguntaba, ¿y si el mártir no fue solo el inquisidor, sino también sus víctimas? Uno de ellos, el escritor Ramón Ortega y Frías, escribió en 1874, «La santidad no se gana con sangre ajena. El fuego purifica, pero no blanquea la culpa de quien lo enciende». Sus libros fueron censurados. En el siglo XX, cuando los archivos inquisitoriales comenzaron a abrirse tímidamente, se descubrieron los registros originales del proceso tras la muerte de Arbués. Y entonces el mito se agrietó, porque los nombres estaban ahí, personas inocentes, confesiones arrancadas con tormento, niños acusados sin pruebas, bienes confiscados por codicia, cartas internas reconociendo que muchos de los condenados habían sido castigados por precaución, no por evidencia. La Iglesia respondió con silencio. El silencio es una forma antigua de penitencia. Hoy, en Zaragoza, la estatua de Arbués sigue en pie. Cada año, el 15 de septiembre, se celebra su fiesta litúrgica. Los fieles se acercan, rezan, toman fotos y se van. Pocos recuerdan que a menos de 500 metros, bajo la plaza de San Bruno, hay una cripta olvidada. Allí, según las investigaciones recientes, yacen los restos de algunos de los primeros ejecutados tras su muerte. Sin lápidas, sin flores, sin nombre. Quizás esa sea la verdadera lección de esta historia, que los mártires son útiles, que las hogueras se apagan, pero el humo queda, que el poder siempre sabrá cómo usar la muerte para justificar la obediencia. Pedro Arbués fue asesinado brutalmente, eso es innegable. Fue una víctima, pero también fue el símbolo de un sistema que eligió castigar antes que escuchar, purgar antes que comprender y quemar antes que perdonar. Y esa contradicción santa y sangrienta es lo que hace que su figura aún hoy nos mire con ojos que no sabemos si son de piedad o de juicio. Así termina esta historia, no con una muerte, no con una canonización, no con una estatua, sino con una pregunta. ¿A quién llamamos santo y a quién simplemente olvidamos?